Estamos hablando ya de lo que es como vos como creador, cómo ha sido el proceso, pero no hablamos tanto del inicio. ¿Cómo fue tu inicio como creador de contenido? ¿Cómo fue el primer paso al contenido? ¿Te costó arrancar? ¿No te costó arrancar? ¿Cómo fue esa primera experiencia como creador de contenido? ¿Y por qué también en el fitness? Bueno, desde los 16, que fue la época de pandemia, en donde me llevé 10 materias ese año por estar jugando los jueguitos todo el tiempo, hubo una parte de mí que dijo, me pegó una cachetada, sumado a todo lo otro que me había pasado, y me dijo, tenés que cambiar las cosas, tenés que hacer algo distinto. Parte de ese inicio para hacer las cosas distintas fue empezar a entrenar. Seguía jugando todo el día, seguía haciendo las cosas mal, pero entrenaba en la pieza, flexiones, abdominales, mirando videos de YouTube. Que bueno, en ese momento estaba Teo, estaba Nahuel Saluso, miraba gente afuera también, el de The Fitness Boy, que te hacía el rápido check todo el tiempo. Inicios de mucha gente. Ese fue el inicio, literalmente. Sí. Lo que me introdujo un poco al contenido, al mundo fitness, acá argentino, que había poco en realidad en ese momento. Sí. Y después fue avanzando, fue escalando. Me grababa yo, pero no subía nada porque me daba vergüenza hablar. En realidad sí subía. ¿Sabes dónde lo subía? A la cuenta que tenía de Free Fire. ¿En serio? En la cuenta de Free Fire agarraba y me subía los videos entrenando. ¿Dónde? ¿En serio? Subía los videos entrenando. Perdón, ¿tenías una cuenta de Free Fire? Sí. ¿Qué subías? Videos de Free Fire. ¿Cómo Highlights. ¿El nombre cómo es? Auskiro Highlights. La tengo por ahí, no me acuerdo cuál es el nombre. No. Auskong me llamaba en ese momento. ¿En serio? Kong era el equipo en el que estaba. Y superaba, no entiendo porque era una cuenta de Free Fire, pero también subías cosas de fitness, de gimnasia, de nada. Jugaba al free y cuando me empecé a meter más en el mundo del fitness, a entrenar más, a cuidarme más, a aprender más, empecé a subir más contenido sobre eso, porque obviamente me da miedo subirlo a mi cuenta personal porque sabía que lo iban a mirar la gente que me conocía de antes. Críticas y todo. Entonces, no sé si las críticas, pero me daba miedo subirlo. No quería que lo vean otras personas que ya me conocían de antes. Claro. Entonces agarraba y como me chupaba la gente que me miraba en la cuenta del free porque no me conocía a nadie, agarraba y lo subía ahí. Y no sé si le iba bien, no le iba bien, o sea, no tenía relevancia, eran historias simplemente. Claro. Pero bueno, subía entrenando sin hablar ni nada porque también pero fueron tus inicios. Pero esos fueron los inicios, creando contenido fitness, por así decirlo, que no lo veía nadie. Era más un documento personal. Claro. Que todavía están ahí, están todas las comidas, están a nivel físico. ¿Cuál ver eso? Ver tus inicios, tu pasado, cómo fue, re emocionante, boludo. O sea, sí. ¿Eso fue hace cuántos años? Eso fue en pandemia. O sea, 4 años. 2022 aproximadamente, sí. Bueno. Después fue escalando un poco cuando me volví a vivir con mi papá y le comenté más o menos toda la idea que tenía. También estaba en un punto límite en donde yo tenía 17 años, ya estaba por terminar el colegio, yo terminé el colegio con los 17 y tenía que buscar qué iba a hacer después de eso. Entonces, época difícil esa. Lo único que me interesaba era el fitness, dentro de todo. Yo estaba estudiando biología en el colegio. Y fuimos un poco por ese lado, le iba contando a mi viejo, che, quiero entrenar, qué sé yo. Me hizo una mancuerna de cemento, hicimos la barra de dominada juntos y íbamos haciendo esas cosas así que me daban más material para poder seguir grabando, para poder seguir experimentando con eso, mejorando a nivel físico, que grababa y no subía nada. Y eso como que fue el pie a eso. Después seguimos haciendo lo mismo, buscando por Facebook Marketplace herramientas para entrenar en casa, multigimnasio, banco, barras. Y en todo ese proceso tenía un recagazo de subir contenido, pero al mismo tiempo seguía haciendo cosas, seguía estudiando para ser entrenador personal, seguía estudiando sobre psicología, seguía estudiando sobre el cuerpo, seguía estudiando sobre muchísimas cosas. Entonces, sobre edición de videos, sobre marketing, yo estudié sobre muchísimas cosas. A lo mejor no de una manera puntual, pero sí miraba mucho contenido. Me pasaba mirando contenido, informando de todos lados. Claro. Miraba sobre lo mismo también, 20 creadores que hablaran sobre el mismo tema para poder complementar las ideas y no quedarme con una sola perspectiva. Eso teniendo 17 años, esa fue la cabeza que me trajo a todo lo que se desencadenó después. Eso fue 2 años antes de arrancar a crear contenido en serio. ¿Estamos hablando de 2021 por ahí? Sí, más o menos. Bien. Eso fue mucho antes de arrancar a crear contenido. Claro. Tenía mucho miedo de arrancar porque no sabía cómo hacerlo. No sabía si le iba a ir bien, no sabía puntualmente qué contenido crear, sobre qué hablar o lo que sea. El primer puntapié para empezar a crear contenido fueron videos de los típicos de cambio físico con plantilla de CapCut. Con una música de fondo. Una música de fondo. Yo creo que todos arrancamos con eso. La mayoría arrancamos con eso. Yo creo que lo más difícil cuando arrancás es el hablar, ¿viste? Entonces haces eso. Haces eso para subir algo, como para decir, subí. Está bueno arrancar con eso porque te va motivando, vas como a poquito. Te soltás. Ya subiste lo primero, que era lo más difícil. Ya arrancaste. Ya diste el primer paso. Y después dije, no, tengo que trabajar de algo, tengo que comer.
a lo mejor ser entrenador me sirve, estoy estudiando para eso. Claro. Pero no me gustaba la interacción con la gente, la verdad, no le voy a mentir. No me gustaba ni salir a comprar. Yo creo que después de lo que pasó con mi mamá, es como que me perseguí demasiado, porque ella estaba cruzando sobre una avenida y la chocaron ahí. Entonces, verla a mi mamá cuando fui en el velorio y todo, que tenía el hueco en la cabeza del choque, de chico me impactó mucho y llegó al punto en donde a lo mejor iba a un shopping y había mucha gente y me arrancaba a picar todo, ¿viste? Cuando te desesperás, te quedas sin aire, pero me picaba y te da ganas de arrancarme la piel. Claro. Y eso fue horrible. Después de eso como que me limité mucho a salir. No quería ir a plaza, no quería ni siquiera ir a comprar a las cuadras que estaban. Claro, como que todo hacía que vos tiendas a aislarte. Sí. Pero bueno, ese aislamiento me llevó a tener mucho tiempo para conocerme a mí y para aprender un montón de habilidades que fueron las que apliqué después. En ese momento tenía miedo de arrancar, empecé a hacer videos, tardaba una semana en editar un video. O sea, tiene relevancia esto por lo que hago hoy en día. Obvio. Tardaba una semana, la computadora se me explotaba, empecé a editarlos en el celular, no tenía espacio, era todo muy tosco, todo muy... me frenaba todo. Y el primer paso para subirlo, lo que me dio confianza, fue tener a mis dos amigos, a Balá y a Eliezer, que... ¿Qué aclaración? Son dos amigos del Free Fire. A Eliezer lo conocí porque era el novio de mi primita. En ese momento teníamos 14 años. Bueno. Y a Balá lo conocí jugando Free Fire, que jugaba competitivo conmigo, lo conocí ahí, era parte de mi equipo, lo llevé a todos mis equipos en los que pude, era un jugador estrella para mí y lo traté muy mal a Balá en ese momento también. Agus Giro de chico era una persona que, al menos en ese ambiente de los juegos, al tener el poder de líder, abusaba y no me medía las palabras, por ende, si hacían algo mal a la mínima, por dolor a lo mejor de que pierda ese equipo, terminaba diciendo cosas que herían a los demás. Claro. Innecesarias, porque se le podía buscar la manera. Que hoy en día es lo que hago cada vez que hablo. Trato de buscarle la vuelta para comunicar un video, para hablar con alguien, porque sé el impacto que pueden llegar a tener las palabras. Ellos estuvieron ahí, estábamos en un grupo entre los tres, y yo lo que hacía era mandar videos hablando. O sea, en vez de mandarle un audio, agarraba el celular, me grababa y le mandaba el video. Grababa en horizontal. ¿Solo para perder el miedo? Solo para perder el miedo, sí. Yo sabía que era relevante eso de alguna u otra manera. Claro. Entonces agarraba, me grababa y lo subía al grupo. Agarraba, me grababa y lo subía al grupo. Y era todo el tiempo así. Además de la cantidad de horas que habíamos hablado posteriormente, ¿no? Por audios y ideas y perspectivas. Che, pero me da miedo esto. Che, pero no sé si subir esto. Y llegó un punto en el que no me dieron más bola porque uno cansa cuando tiene muchas dudas. Pasa que dudas tanto que al final le dejás de prestar un poco de atención a la otra persona. Sí. Ya está, ya lo hablamos mil veces, ya no todo tiene sentido. Y ahí fue cuando empecé a subir. Empecé a subir, le decía como el culo. Arrancaste primero en Instagram. Arranqué primero en Instagram, TikTok y Shorts. Ya era medio, no mercenario, pero ya tenía la idea, ya sabía qué hacer porque me la pasaba mirando contenido sobre todo. El contenido medio masivo, medio a todos lados, todas las plataformas. Sí. Entonces ya arranqué con la idea de subir eso, me armé todas las cuentas, las tuve a las cuentas, no sé, las habré tenido 3 meses ahí de la nada creadas, sin subir nada porque me da un poco de miedo. Y en un momento empecé a subirlos. Después mi papá me insistía mucho con que haga lives en TikTok. Mirá, ¿por qué tu papá? Porque mi papá... ¿Lo quemo o no lo quemo? Qué malo. Bueno. Mandale un saludo, un abrazo y que malo. Te regalaste en ese momento, pero aprendió, ya es otra persona. No, en ese momento se la pasaba en pandemia mirando lives él en TikTok. Okay. Y yo no estaba muy de acuerdo con eso porque él perdía mucho tiempo y me molestaba que él perdiera tanto tiempo. Yo teniendo el enfoque de estar todo el tiempo aprendiendo cosas, me llegué a borrar todas las redes sociales, no miraba redes sociales, lo único que tenía era YouTube para mirar contenido sobre información y WhatsApp para que mi papá me mande mensajes cuando tenía que bajar a comer. Claro. Eso era lo único que tenía, borré TikTok, Instagram. No hablaba con nadie tampoco en ese momento, con Eliezer y Balá, pero en un momento desaparecieron ellos también porque los cansé y estaba yo solo. Y en ese momento en el que estaba solo fue cuando me puse a tryhardear con el trabajo. Mi papá me insistió con que hiciera live, yo le decía que no, porque tenía esa idea, medio ese rechazo, porque sabía que hacía perderle el tiempo a él. Y claro. Tiene más sentido ahí. Sí, llegó un punto en el que arrancó el año y empecé a hacer el reto de Jero Arias. El reto de Jero Arias, al tercer día, lo que hicimos fue cortar la barra con mi papá que teníamos, porque es la barra de dominadas y tenía los dos agarres neutros. Okay. La barra está mirando hacia allá, la cámara la tengo atrás, entonces para que se me vea la cara,
yo tomé la decisión de cortarle los agarres neutros para poder hacer las dominadas invertidas, Claro. mirando para la cámara. Una boludez total. Y ese video lo subí y grabé todo y lo hice en voz en off, como contando algo emotivo, como que habíamos hecho la barra con mi papá y como que era una paja cortarla. Era una boludez, en parte porque era cortar la barra, o sea, podía hacer la dominada tranquilamente al revés, pero yo quería que se me vea la cara, era un detalle. Y al ser un video así medio emotivo y todo, alguna gente, la mayoría me descansó, la mayoría se rieron y otra gente como que entendió el mensaje de lo que significaba el hecho de haberlo hecho junto con él. Y eso hizo que después, el tercer día del reto de dominadas, se me pegara, que lo estaba haciendo con mi primito. Intenté cargarlo, no pude, y hice las dominadas y como que no me las contaron tampoco, fue un quilombo. Y ese fue tu primer video viral, digamos. Hay comentarios de ese video diciéndome no vas a llegar a nada, no vas a ser nadie. Ahí tenés. Literalmente. ¿Y cómo fue ver que ese primer video fue escalando? Uno cuando crea contenido claramente sueña con llegar a más gente y crecer. ¿Cómo fue cuando empezaste a ver, este video ya no es de... Esas fue una locura? Fue increíble porque era yo no sabía usar Instagram a todo esto, porque nunca lo había usado. O sea, yo subía las historias a la cuenta del Free y no sabía usarlo, no sabía leer las notificaciones, los comentarios, entonces no tenía ni idea. Pero era estar dormido, despertarme, agarrar el celu así y ver las notificaciones todas explotadas. No todos los días, pero un par de días que fueron así. Y esa sensación, boludo, esa adrenalina que te da apenas te levantás, esa euforia que te da, era increíble. Y fue lo que después te hace un poco adictivo. Y era lo que buscaba todos los días. Era dopamina, despertarme con esa sensación, era increíble. Tal cual. Y era lo que me llevaba a intentar mejorar o hacer algo que tenga significado, algo que le vaya bien para tener eso de vuelta. Claro. Y pasaron los días del reto, a lo mejor a algunos le iba bien, otros no tanto. Al día 21 perdí. Ah, yo te iba a preguntar qué día habías perdido. Al día 21. ¿21? El día 21 fue difícil. fue muy ¿Se te doloroso. cayó el mundo? Fue demasiado doloroso. O sea, vos te lo estabas tomando muy en serio el reto. No me lo estaba tomando en serio, sabía que no tenía la capacidad física, pero al ver tanto los números y ver que me estaba yendo bien por fin con algo, dolió muchísimo saber que lo único con lo que me iba bien, o a lo mejor lo que era mi puerta a poder tener la vida que quería, se me escapaba de las manos. Y no podía hacer nada para arreglarlo porque no tenía la capacidad física para seguir con eso. Claro. Y por más de que intentara, no podía, porque intenté. Ese fue el día en el que colapsé en llanto. Me acuerdo que me tiré al piso y me puse a llorar desconsolado. La última vez que había llorado fue por mi mamá. Y eso fue cuando tenía 12, 13 que pasó lo de mi mamá. A los 18 más o menos, que fue lo del reto, lloré desconsolado ahí, todo transpirado, dejé todo el piso todo mojado de las lágrimas. ¿Era más tristeza o enojo? Era un poco de ambos. Como un ataque de ansiedad. Enojo por no ser capaz, enojo por saber que necesitaba ser mejor y que por culpa de no ser lo suficiente me iba a perder la oportunidad de mi vida. Claro. Y dolió demasiado. Bueno, por eso eran todos pensamientos tuyos negativos que en realidad no existían. Y en cierto punto digo falso, pero porque había más maneras de llegar donde él quería, no solamente con eso. Eso fue la puerta de entrada para empezar a escalar y subir. Claro, vos en ese momento pensabas que sin el reto no se iba a poder, pero al contrario. Claro, es que estuve mucho tiempo haciendo mucho contenido, mostrando boludeces, mostrando tips, mostrando cambios físicos y lo que sea, y a nada le iba bien. Y la primera vez que le iba bien a algo, y que veía demasiada exposición de tener un video de 800.000 vistas, es como que me dolió muchísimo y no tenía ni idea qué iba a pasar después. Cuando terminó eso, pasaron un par de semanas en donde no hice nada porque estaba muy triste qué duro, y ya no sabía qué hacer. Y de la nada, gracias a esos videos del reto dominadas, llegué a los 1000 seguidores en TikTok. 1000. Sí, bien, los primeros 1000 seguía para hacer live. Claro, tenés razón. Hasta ese requisito de una. No tenía ni idea qué hacer. Y escuché a mi tío que me dijo, probá, intentá. O sea, total, a mi viejo no le quería hacer caso, pero mi tío me dijo, intentá. Claro, sí, total, Tu tío que hace las reviews de proteína, ¿no? Sí. Capo total. Me acuerdo 3 horas batiendo. La dulce de leche. La dulce de leche. Buenísimo. 3 horas batiendo. Tenía que hacer otro con tu tío. Sí, tengo que hacer. Ahora tengo una banda de cosas encima. Y me dijo, probá, intentá. O sea, no vas a perder nada también. Y como no tenía ni idea de qué contenido hacer, empecé a aprender live en TikTok. Se metían 50, 100 personas y mantenía esa media entrenando en mi casa, que hay clips sobre eso todavía que están en vertical, se veían horribles porque tenía el otro celu que estaba arruinado. Claro. Y... Que ya vamos a hablar de ese celu. Sí. Historia. Hoy no lo traje.
Pero Ok. está ¿sigue todavía. estando? Sí, está todavía. ¿Anda? Sí, ¿Nunca sí. lo usás? Lo usaba hace poco lo terminé cambiando. que lo cambiaste, claro. Sí, pero lo seguí usando. Tiene historia literaria. Tiene mucha Amigo. historia. Tiene Para aura. los que no saben, ese celular hasta le salió humo. Literal, Qué locura, casi se prende qué fuego. locura, Casi amigo. termina mi carrera. Que estoy cerca de llegar a esa parte. Y ahí arrancaste con TikTok y Con TikTok contestando preguntas rápidas. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuánto medís? ¿Cuánto pesás? Lo básico que te talaran en TikTok. Y las iban contestando y eso me fue ayudando a desenvolverme comunicándome enfrente de una cámara que me daba miedo realmente hasta ese Claro. momento. Hay videos míos de YouTube que los empecé a hacer después de TikTok, de esa faceta de hacer lives, en donde se me ve con un miedo hablándole a la cámara. Si lo Y- comparás a lo que es ahora, es una Normal. locura. totalmente lógico, digamos. Sí, obvio, sí, 100%. Pero bueno, es el comienzo y estoy contento de que esté grabado también. Hermoso y haberme eso, animado a eso. Es lo que te trae hasta este punto también. Y al final como que me di cuenta que me gustaba el stream, me gustaba interactuar con la gente. Se me hacía más fácil que interactuar con personas porque hasta ese momento no tenía demasiada interacción con personas. La única interacción que había tenido así de salir y de relacionarme más con gente fue cuando en el proceso en el que viví en la casa de mi tía, empecé a salir más con el marido de mi prima a partidos de fútbol, nos juntábamos también nosotros a mirar los partidos. Y esa fue como que la primer puerta para lo social después de todo lo que me había pasado de no poder salir a ningún lado. Y la segunda interacción con la gente fue eso, los lives. Descubrí que me gustaba, empecé a hacerlo, subí clips, le fueron bien a los clips que subía contestando preguntas de dónde puedo, por qué es mejor ser personal trainer o de profesor de educación física, qué comes. Yo como lo que cocina mi abuela, dije una vuelta. Ya me acuerdo de acuerdo Y de ese eso video también. también se re pegó. Ese Fue de video los primeros un que millón de vistas. escaló. Fue de los tu primer primeros. millón? No, ¿Cuál fue el primer millón? no sé, creo que sí. Creo ¿Sí? que fue el primer millón, pero no fue el video más significativo. Ah, ok. ¿Vos sos consciente de lo que es 1 millón de personas? 1 millón de visualizaciones. Bueno, 1 millón de personas No es lo vieron mismo. el video. Bueno, Pero es demasiado. Es una es locura, demasiado. es una locura, Es ¿eh? demasiado. es una barbaridad, es más que Uruguay. La cantidad de gente. Pará. La cantidad de gente que sueña con eso. A día de hoy tengo un video con 50 millones de vistas. Quiero una banda, No es ¿eh? significativo tampoco. Está bien, pero Es una banda, es más de una Argentina entera. Claro, boludo. es de Argentina entera. Es una boludo. animalada. Es una barbaridad. ¿Y cómo fue tu comienzo con...? Porque ahí ya viene el stream en Kick, Claro. que fue... Yo te terminé conociendo cuando yo estaba en Italia, me salían muchos clips y amigos míos ahí que nada que ver el fin de... Che, ¿qué onda? Busquiro. Y yo, ¿qué onda? Y ¿Quién a los es 3 días Busquiro? veo que me sigue Busquiro y dije yo, Claro. Busquiro. Y era todo, ahí te había empezado a hacer Kick, a hacer streams en Kick. Mi tío fue el que me dio el paso a hacer stream en Kick. ¿Tu tío? Tu Sí, tío, sí, un grande sí. el tío, amigo. Pasó para Kick. Ya cuando estaba en TikTok y tenía mucha gente, la idea era dar un paso más y no me animaba porque obviamente no me iba a mirar ni el perro. Sí, Entonces, entendible. con el conocimiento que yo tenía de todo lo que había estudiado antes, lo que hice fue agarrar y hacer un grupo de WhatsApp. Entonces lo promocionaba en los Claro. lives de TikTok para que la gente de TikTok, si realmente les interesaba ver lo que hacía, Claro. se sumaran a ese grupo y pasaba el link del stream en Kick. Que Kick tomé la decisión de ir ahí porque fue cuando Coscu empezó a hacer toda la movida de Claro, Kick. no hace nada de tiempo, eso fue hace re poco. Sí, boludo. sí, fue. Yo no era nadie en ese momento, pero me sentía como que en deuda por Coscu, por todo el aprecio que le tenía, porque fue una de las personas que creó todo esto, Claro. porque me ayudó a mí muchísimo a sobrellevar esa etapa difícil en la que estuve solo. Entonces hice muchos clips también hablando sobre lo mismo, que eran totalmente irrelevantes, pero yo me voy a ir a Kick por Coscu y me terminé yendo a Kick, que en ese momento estaba la decisión de todo el quilombo, estaban todos en Twitch, no Sí, se sí. querían ir a Kick. Y bueno, terminé ahí, lo del grupo funcionó, se pasaban 3 personas de vez en cuando. Bien. Pero habían 3 personas. El primer viewer en el primer stream fui yo con mi computadora mirándome. ¿En serio? Porque puse la computadora ahí y dije, hay un viewer, guacho. Y era yo. Y ahí quedó el clip histórico también. Que obviamente hay un poco de referencia de Marquito Navaja porque La verdad. lo conocemos a ese clip, es totalmente histórico. Yo no lo conozco. Y de Yo sí. tanto consumirlo, o sea, es algo que se te viene a la mente en el momento también. Que es distinto, pero es parecido. Y mucha gente lo asoció con eso también. Medio que se cagó de risa, medio que se enojaron. ¿Qué, él hizo lo mismo, digamos? Está cuando en sus inicios Cuando empezó, también. de una. Tengo un viewer, le dice a la hermana. Era él. Y era. No era él, pero Ah. tenía un viewer él. De Le dice una. a la hermana. Y yo también le dije a mi Ay, hermana. lo que es Marquito hoy en día, amigo. Y- ¿Qué te comentó Marquito ese puede ser? Creo que no. ¿En tu clip no? Creo que no. A mí yo pensé que te comentaba. Ahora tengo una duda. ¿Tu tío consumía streams en Kick o algo? Claro, miraba ¿cómo nada. fue tan visionario? Eso es raro, boludo. Y intentaba, me dijo, ¿qué perdés intentando? Amigo. ¿Ya estás haciéndolo ahí en TikTok? Probá. Escuchá más a tu Animate. tío. Sí, preguntarle todas dudas. Hablamos mucho. Eso te iba a decir, Decirle, un crack. dame los números, me voy a... Ah, pero qué locura. Solemos hablar mucho.
Y ahí arrancaste con Kik. ¿Era todos los días prender en Kik? Era todos los días a las 4 de la tarde prender stream hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche ponía a cargar el celular mientras comía. Después agarraba y me ponía a descargar, a grabar pantalla de los clips que me acordaba. Miraba todo el stream y en momentos puntuales iba poniendo y grababa la pantalla, sacaba el clip, sacabas así. lo editaba, lo subía, volvía al stream, agarraba, buscaba otro clip, lo editaba, lo subía, borraba porque no tenía espacio en el celular y tenía que hacer eso constantemente. Y así subía 10 clips al día. Y ahí a las 1 de la mañana me acostaba y a las 5 de la mañana del otro día me despertaba para ponerme a estudiar el curso de entrenador personal, para poder tener recursos, información, para poder comunicar y hablar sobre algo en el stream, porque necesitaba algo. Estaba desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana estudiando, después agarraba, me ponía a hacer cosas de la casa, ordenar un poco, ayudaba a poner la mesa, mientras cargaba el celular, después agarraba, me ponía a sacar clips hasta la 1 de la tarde que comíamos, después comía, mientras cargaba el celular, seguía haciendo lo mismo hasta 1 hora antes de prender el stream para poder tener batería para el stream, y eso fue todos los días durante 4 meses. Le sacaste todo el jugo a ese celular. Pero todo el jugo. Bueno, por eso casi explota literalmente. Todo eso lo hacía con el A52 de 128 GB y no me acuerdo cuánta RAM tiene. ¿Y cómo fue ese día? ¿Estaba streameando? ¿El teléfono ya no Un quería día estaba más? streameando, el teléfono se le había salido la tapa una vuelta, que no lo tenía en cuenta en ese preciso momento, pero se le había salido la tapa porque ya estaba cansado de tanto uso que le daba también. ¿Se había tipo además de que expandido la batería o algo así? No, simplemente se había salido la tapa porque se había roto, se me había caído una vez, que el celular se me habrá caído 10 veces en 5 años que lo tengo, 6 años que lo tengo. Nada. Lo usaba para jugar al Free también, que lo exploté ahí porque era lo que más quería en su momento, lo a nivel mataste competitivo. a Y después lo hice pelota creando contenido. Tenés que poner un cuadro ese y... Yo le daré un cuadro, boludo. Y un día estaba streameando, hacía mucho calor, se sobrecalentó el celular y empezó a salir humo de atrás. De la nada agarro, giro así, lo miro y yo digo, estoy mareado por el entrenamiento, le está saliendo humo al celular. No lo dije, pero lo pensé. Como le sale humo, no, digo, salí corriendo porque en ese momento la sensación que se me pasó es, amigo, me está yendo re bien en el stream, no se me puede romper el celular porque no tengo un peso para comprarme otro, ni siquiera lo iba a poder arreglar siquiera. Y me pegué un cagazo y agarré, salí corriendo, lo agarré y dije, no voy a cortar el stream, voy a cortar el stream. Lo apagué y después me di cuenta de que era el pegamento, que no era bueno, que se sobrecalentó el celular y le empezó a salir humo por eso. Pero un peligro, o sea, el teléfono un peligro, se podía romper si seguía calentando. También incluso. Pero me di cuenta al toque, la apagué el stream, me fui y me salvé por eso. Yo me acuerdo que tu reacción fue tipo así como medio eufórico, como que te preocupaste de verdad por el teléfono, o sea, ¿qué pasaba con tu teléfono? Se me pasó por la cabeza eso, se me termina... Ya me había pasado con el reto de Jero y casi me arruina la vida. Me pasó de vuelta y digo, no, por favor, no. Misma sensación. No podía pasar. Y fue durísimo, porque en ese momento tenía 20 personas. Claro, pero 20 personas para mí era la gloria. O sea, empezar a escalar en Kik es durísimo, no es fácil. Y el hecho de que ya te das tanta gente y ver cómo se te está a punto de morir la herramienta de trabajo. Ahí lo apagaste stream y después el teléfono siguió andando normal. Lo dejé descansar un poco, después lo puse a cargar y por suerte al otro día... Y siguió trabajando a pleno. Y siguió haciendo lo mismo de vuelta. Y siguió haciendo lo mismo al otro día. Un esclavo ese. No, creo que seguramente lo que hice fue dejarlo cargar y me puse a sacar ese clip también y lo subí. O sea, no le dejé mucho tiempo para que descanse tampoco. Qué locura.